Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el curso de terapia intensiva que estábamos haciendo hace un tiempito. Lo hemos dejado en pausa, pero bueno, ahora vamos a retomar. El tema que toca es el drenaje torácico. Mi nombre es Miguel Ángel Peña Rocha, soy profesor en enfermería. ¿Sí? Vamos a ver si podemos presentar en grande. Bien, drenaje torácico, acá un poco la definición, la leemos y la analizamos. Se denomina drenaje torácico a un sistema hermético que mediante uno o varios tubos conectados que se ubican en la pleura y mediastino facilita la eliminación y recolección de contenido, ya sea líquido o sea gaseoso, ¿sí? Para evitar que la acumulación de este tipo de líquidos o gases. Permite que los pulmones se puedan expandir adecuadamente y favorece una adecuada mecánica ventilatoria. Tiene una válvula unidireccional. Esta válvula unidireccional permite que salga el aire o el líquido y no se vuelva a reintroducir, sale al frasco de recolección. ¿Sí? ¿Cuándo se necesita? En la práctica hospitalaria diaria, el drenaje torácico puede necesitarse en múltiples ocasiones, cuando hay un neumotórax, cuando hay un derrame, cuando hay un neumotórax atención. El neumotórax atención, para tener en cuenta, compromete la vida del paciente. Cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Antes de conectar al paciente a la unidad de drenaje, que la cámara de sello de agua esté llena para evitar poner el pulmón en contacto con la atmósfera. Hay un sello de agua que tiene unos 100, 150 centímetros cúbicos de agua. Bueno, eso hay que llenarlo. De esta forma evitamos que entre aire a los pulmones. Durante el funcionamiento de la unidad de drenaje se tendrá que revisar periódicamente los niveles de las cámaras de unidad, que sean los prescritos por el médico, ya que los movimientos de dicha unidad o la evaporación pueden variar estos niveles. Y ahí va a permitir el ingreso de aire no a los pulmones como dije yo, sino al espacio pleural. ¿Sí? Ahí me había equivocado. Continuamos un poquito con lo que son las precauciones. Para llenar las cámaras se puede usar suero fisiológico o agua estéril. Se prefiere usar agua estéril, ya que el suero salino se evapora con más facilidad y produce cristales. Estos cristales, que es por la misma sal, va a interferir en el funcionamiento. Todas las conexiones deben estar bien ajustadas, selladas, para evitar filtraciones, ¿sí? Y de esa forma se mantiene un circuito cerrado. Está un poco el gráfico del neumotórax, una imagen más que nada. Y acá, ¿qué es el neumotórax? Para tener en cuenta, ¿no? Los pulmones poseen unos recubrimientos membranosos denominados pleura, siendo de dos tipos: la pleura parietal, que está en contacto directo con el tórax, y la pleura visceral, que envuelve a los pulmones. Causas del neumotórax pueden ser, eh, tenemos dos tipos, que son las intratorácicas y las extratorácicas. Las primeras, que son las intratorácicas, tienen su origen en el propio pulmón, intratorácica, dentro del pulmón, del tórax, ¿no? Como la rotura de una burbuja de aire, en enfermedades como la fibrosis quística. En el caso de las causas del segundo grupo, se originan a través de lesiones externas, como son las fracturas de costilla. Síntomas del neumotórax: dificultad respiratoria, dolor torácico repentino e intenso, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración excesiva, palidez y tos fuerte. Tipos pueden ser traumático, iatrogénico o espontáneo. Espontáneo, como en el caso de las roturas de las burbujas, eh, que ya lo habíamos visto anteriormente en el caso de la fibrosis quística. ¿Sí? Bueno, traumático puede ser por una lesión, como un accidente automovilístico, donde hay una fractura de costillas. Estas costillas, bueno, están fracturadas,
pueden romper o hacer una lesión a nivel torácico, ¿sí? Y bueno, iatrogénico, por ejemplo, cuando se va a colocar una vía central, por ejemplo. Traumático, ahora vamos a ir hablando de cada uno, ¿sí? Es un tipo de neumotórax que se produce por causas externas al propio organismo, pueden ser accidentes de tráfico, como habíamos dicho hace un ratito, ataques por arma, ya sea blanca, ¿sí? La fisura o fisuras que estas condicionan provocan que entre el aire al espacio pleural y este se colapsa. Al entrar el aire al espacio pleural, no permiten la expansión adecuada del pulmón. Iatrogénico es el que provoca una complicación durante una intervención médica para tratar el paciente. Las principales intervenciones médicas asociadas al neumotórax iatrogénico son la punción transparietal, puede ser es una biopsia de la pleura, la toracoscopía, que es exploración en el interior del pulmón, o pacientes con respiración artificial, con asistencia respiratoria mecánica. Espontánea es donde no se da ningún motivo aparente para que aparezca el neumotórax. Dentro de este tipo existen dos categorías. El neumotórax espontáneo primario, que se da en pacientes que no han sufrido ninguna enfermedad pulmonar, y el espontáneo secundario, que afecta a aquellos que tienen alguna enfermedad pulmonar preexistente, como habíamos nombrado anteriormente, la fibrosis quística. Bien, derrame pleural es una acumulación de líquido entre las capas del tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica. Causas, puede ser por su cuerpo produce líquido pleural en pequeñas cantidades para lubricar las superficies de la pleura. Este es el tejido delgado que recubre la cavidad torácica y rodea los pulmones, la pleura, ¿no? Un derrame pleural es una acumulación anormal y excesiva de ese líquido. Hay dos tipos de derrame, el de derrame pleural transsudativo y el derrame exudativo, ¿sí? El transudativo es causado por líquido que se filtra hacia el espacio pleural, líquido que no tendría que estar en el espacio pleural. Y bueno, esto se debe a la presión elevada en los vasos sanguíneos y va filtrando el líquido al espacio intrapleural. El derrame exudativo es causado por vasos sanguíneos o vasos linfáticos bloqueados, inflamación, infección, lesión a nivel pulmonar por causa de tumores. Factores de riesgo de derrame pleural tenemos fumar y beber licor, tener indicios previos de presión arterial alta, historia de contacto con asbesto. Concepto de drenaje torácico consiste en la extracción desde el espacio pleural del acúmulo excesivo y patológico de aire, sangre u otras sustancias, por ejemplo pus, ¿sí? Para lograr la reexpansión pulmonar, restituyendo la presión negativa intrapleural hasta que la integridad pleural quede restablecida. Es esta extracción de líquido que se encuentra en el espacio pleural a través de un catéter. Este catéter es introducido al drenaje pleural y a través del mismo se drenan distintos tipos de líquido o gases, gases como aire, líquidos como sangre o pus, por ejemplo, ¿no? Objetivos: conseguir que el paciente recupere una función pulmonar adecuada, analizar la composición del líquido drenado y evaluar la eficacia del tratamiento. Los objetivos de drenaje pleural, ¿no? Anatomía y fisiología del espacio pleural. El mediastino es un compartimiento anatómico situado en la parte central del tórax, mediastino, en la parte central del tórax, ¿sí? Entre ambas pleuras, donde se encuentra el corazón, la tráquea y el esófago. Hay un pequeño gráfico para que lo vean mejor. Vieron, acá tenemos la tráquea como, bueno, son puntos de referencia. Pulmón derecho, pulmón izquierdo, y acá tenemos la pleura, todo esto es la pleura, todo lo que recubre ambos pulmones es la pleura, ¿sí? Fíjense en que tiene, por un lado tiene, eh, bueno, la caja torácica, ¿sí? La pleura parietal,
que es la que está del lado externo, ¿sí? El líquido pleural en el medio, la pleura visceral y el pulmón. Pleura visceral porque está en contacto directo con el órgano, en este caso el pulmón. En este caso el pulmón izquierdo y del otro lado el pulmón derecho. ¿Sí? Tiene dos capas básicamente. La capa interna de la pleura es la pleura visceral y la capa externa es la pleura parietal. Bueno, y acá como otro punto de referencia, el diafragma, que es el músculo de la respiración, y el mediastino. Factores que modifican la presión intrapleural, características y profundidad de los movimientos respiratorios. Si hago respiraciones profundas o hago respiraciones superficiales, bueno, eso va a influenciar directamente en la presión intrapleural. El estado del pulmón también, el estado de la caja torácica y características del diafragma. Como habíamos dicho anteriormente, sabemos que el diafragma es el músculo respiratorio, o el músculo, uno de los principales músculos de la respiración. Pleurotomía es un procedimiento mediante el cual se establece una comunicación entre la cavidad pleural y el exterior. Se realiza mediante un tubo de drenaje pleural, es decir, la técnica en la que colocamos el tubo de drenaje pleural dentro, se me hizo una laguna, dentro, bueno, del espacio pleural, se llama pleurotomía. Indicaciones, en el caso de un neumotórax espontáneo, puede ser primario, en pulmón, previamente sano, o secundario cuando es una persona con una patología de base referente a lo que es enfermedades respiratorias, ¿sí? También puede ser un neumotórax traumático, debido a un golpe, a una lesión traumática, un barotrauma también llamado, ¿sí? Esto es cuando hay alguna lesión por una herida de arma blanca, arma de fuego, algún accidente de tránsito, ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Neumotórax iatrogénico, que es secundario a procedimientos invasivos, como instalación de un catéter venoso central, lo habíamos nombrado en algún momento, una biopsia pulmonar o paciente con ventilación mecánica. Y otra indicación es en el caso de un neumotórax a tensión. Continuamos con las indicaciones. Eh, Hemotórax, empiema, ¿qué es el empiema? Y pregunta, bueno, es la presencia de pus dentro de la cavidad, sí, la cavidad, eh, ay, no me sale la palabra, ¿viste? Medio, a ver, vamos a ver, acá está, así recordamos un poquito de la cavidad pleural, ¿sí? Acuérdense, pleura parietal, pleura visceral, ¿sí? Y ahí están indicaciones, perfecto, sistema de drenaje, es un poco, lo otro era como un poco anatomía, fisiología, un poco recordando también lo que es la enfermedad, ¿sí? Y bueno, los sistemas de drenaje, tenemos distintos sistemas de drenaje, se divide en dos partes, el drenaje de tórax, por un lado, y por el otro lado, la unidad de drenaje torácico. Drenaje de tórax, la primera parte es el drenaje de tórax, que comprende el tubo pleural o tubo torácico que se introduce en la cavidad pleural, ya lo habíamos dicho también. Tiene unos orificios situados en la parte cercana al paciente, lo que favorece la liberación de coágulos y evita que se ocluya el sistema. Esta sonda o tubo pleural se ubica en la cavidad pleural y permite restablecer la presión negativa. El drenaje de tórax se une a un sistema de frascos o a un sistema de drenaje desechable. Son los frascos, se coloca, acuérdense, el drenaje, el tubo, ¿sí? Que se coloca en la cavidad pleural, que es la parte proximal del paciente, y en la parte distal aparecen los frascos donde se va a drenar ya sea el líquido o sea el agua. Y bueno, acá tenemos el gráfico del drenaje torácico. Espero no estar yendo muy rápido, si voy muy rápido, como no es una clase con participantes, después igual me pueden hacer todas las preguntas que deseen y yo les voy a ir contestando, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos tubos, dos drenajes, ¿sí? Donde va el sistema, en este caso es un
Se ve que es un hemotórax, por eso va sangre al frasco 1. Y el frasco 2 tiene un sello de agua, ¿sí? Y acá no tiene conectado, pero tendría que tener conectado una aspiración para ir drenando mayor cantidad de líquido. Unidad de drenaje torácico es la segunda parte, es la unidad de drenaje torácico en sí, que es un sistema de aspiración fundamentado en un sello de agua, lo que habíamos dicho del sello de agua, 100 a 150, 200 centímetros de agua puede llegar a tener. La cuestión es que no permita que ingrese aire al circuito, que es un circuito cerrado, ¿sí? Tiene tres cámaras, una cámara recolectora, una cámara de sello de agua y una cámara de control de aspiración. Cámara recolectora es un compartimiento graduado que recoge el líquido pleural y permite controlar el volumen del fluido que se está drenando. Es decir, que ahí lo que nosotros hacemos es marcamos, ya sea con un marcador indeleble o con una cinta y vamos marcando dónde estamos posicionados para ver la cantidad de líquido que tiene actualmente, tomamos la guardia, marcamos, ponemos el horario y después nos va a indicar a lo largo del turno cuánto líquido más se está agregando para saber parte de las características, que es calidad, cantidad, consistencia del líquido que se drena, ¿sí? La velocidad con que se drena y sus características es algo que tenemos que ir viendo, averiguando a través de esa marca, ¿no? Si es purulento, si es hemático o cero hemático. Bien, cámara de control de aspiración regula la intensidad de la aspiración, que en el sistema desechable está dada por el nivel de agua de la tercera cámara, no por la fuente externa de aspiración. Un burbujeo suave y moderado indica que la fuente de aspiración externa está correctamente conectada. Eso tenemos que prestar atención, que haya un burbujeo. Si hay un burbujeo es porque está aspirando adecuadamente. Si no hay un burbujeo es porque algo está pasando, no está aspirando. No se está produciendo lo que deseamos que se produzca, que es el sistema de drenaje. Cámara de sello de agua, actúa como una válvula unidireccional, es decir, que va en una sola dirección, desde el líquido drenado, ¿sí? Y no desde el exterior hacia el paciente, porque estaríamos produciendo otra complicación, como un neumotórax, por ejemplo, en el caso de que entre aire al paciente. Bien. Cuidados y complicaciones, la instalación de los tubos pleurales se debe efectuar con estrictas condiciones de asepsia y antisepsia. Este procedimiento se debe realizar en un pabellón quirúrgico, no se hace en cualquier lado, en un pabellón quirúrgico tiene que ser, nunca en una sala, ni siquiera en una unidad de cuidados intermedios, básicamente en quirófano. Se debe realizar un control radiológico, después de que salió el paciente del quirófano, se realiza un control radiológico para ver si el tubo está correctamente instalado en la pleura, en el espacio pleural, ¿sí? Bien, cuidados en el espacio que corresponda en realidad, ¿no? Cuidados de enfermería, se debe verificar con frecuencia que los apósitos estén limpios y secos, los apósitos que recubren el sitio de inserción, ¿sí? Se debe revisar periódicamente la cámara recolectora y ahí vemos la cantidad de líquido drenado, la velocidad y las características de los líquidos también, ¿sí? Hay que marcar la cantidad de líquidos drenados en forma diaria y con mayor frecuencia en los pacientes inestables. Continuamos con los cuidados de enfermería. En el postoperatorio inmediato, los drenajes se miden cada hora para pesquisar precozmente las posibles complicaciones. Se debe informar de inmediato si el contenido de líquido hemático es superior a 150 mililitros hora, esto porque puede haber algún sangrado activo, ¿sí? Bien, en el postoperatorio, no, esto ya lo dijimos. Bien, es importante verificar que el recipiente de drenaje esté bajo el nivel del tórax. O sea, ese drenaje tiene que estar bajo el nivel del tórax, nunca superior, porque si no, eh, retorna el líquido y no tiene que ocurrir eso. No se debe dejar el drenaje al lado de la camilla del paciente. Se debe verificar el nivel de agua de la cámara de sello de agua, ¿sí?
Bien, si aumenta el nivel dentro de la cámara de sello de agua, es decir, si aumenta la presión respiratoria, se puede recurrir a la válvula de escape, presionándola 2 o 3 veces para eliminar el exceso de aire. Hay una válvula de escape a modo de botón, se toca esa válvula, se presiona y ahí permite que salga un poco el aire, y para que no se aumente tanto la presión. Bueno, hay que anotar todos estos procedimientos, las características del líquido, la cantidad de líquido, si hay alguna complicación, algo que se detecta, se informa bueno, al médico tratante y sobre todo se escribe, se evoluciona, la evolución de enfermería. Se escribe en la evolución de enfermería. Posibles complicaciones, la obstrucción del tubo de drenaje es una de las complicaciones más frecuentes del sistema del drenaje pleural. La desconexión también es otro problema, otra complicación que es bastante habitual. Bueno, muchas gracias. Es una clase corta, en realidad, da para mucho más. Si esto sería una clase compartida donde había estudiantes, bueno, muchas gracias de dudas que les van surgiendo. Por eso, de todos modos, los invito a que me compartan sus dudas a través de, bueno, los que tienen mi celular, de mi celular, en el grupo, sobre todo de WhatsApp. Y si no, pueden escribir en el mismo en YouTube. ¿Sí? Muchas gracias. Ahí voy apagando un poco esto. Ahí. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Saludos.